11 de diciembre de 1944, Bahía de Ormoc, Filipinas, 11:55 de la noche. El mar estaba en calma, demasiado en calma para una guerra. 5 sombras avanzaban lentamente sobre el agua negra, sin zigzaguear, sin urgencia. Eran transportes japoneses, cargados hasta el límite con soldados, municiones y suministros. Motores diésel funcionando a bajas revoluciones. Todo indicaba rutina, seguridad, confianza. No era la primera vez, ni la segunda, era la 10ª. Durante semanas, los convoyes japoneses habían repetido el mismo ritual nocturno. Entrar por Ormoc, descargar tropas, desaparecer antes del amanecer. Habían perdido barcos, sí. Habían perdido hombres, muchos, pero el cálculo seguía siendo aceptable. Mientras algunos morían en el mar, otros llegaban a tierra. Y mientras llegaran hombres, la batalla por Leyte seguía viva. Lo que esos oficiales japoneses no sabían, lo que nadie a bordo podía imaginar, era que esa noche no los esperaba la Marina estadounidense. Ni destructores, ni torpedos, ni cañones navales. Los esperaba algo que no figuraba en ningún manual. A 1000 metros de distancia, ocultos entre palmeras destrozadas y edificios reducidos a escombros, había hombres que no pensaban como infantería tradicional. No pensaban en heroísmo, ni en cargas desesperadas, ni en morir por una colina sin nombre. Pensaban en números, en ángulos, en trayectorias, en eficiencia. Porque para ellos, la guerra no era una épica, era un problema matemático que debía resolverse con el menor desperdicio posible. La bahía de Ormoc no era famosa, no aparecía en los mapas importantes, no tenía valor simbólico. Pero en diciembre de 1944, era el último embudo logístico del ejército japonés en Filipinas. Todo pasaba por allí. Arroz, balas, reemplazos humanos. Cerrar Ormoc no significaba ganar una batalla, significaba matar de hambre a un ejército entero. Por eso los japoneses seguían viniendo, y por eso los estadounidenses necesitaban algo más que patrullas nocturnas. La 27ª División de Infantería estaba apostada en la zona. En papel, no tenía nada de especial. No era una unidad de élite, no era famosa, no estaba formada por jóvenes agresivos buscando gloria. Todo lo contrario. Su promedio de edad superaba los 30 años. Muchos eran reservistas. Hombres que antes de la guerra manejaban taxis en Nueva York, trabajaban en fábricas, llevaban contabilidad, criaban hijos, pagaban hipotecas. No soñaban con medallas, soñaban con sobrevivir. Otras unidades se burlaban de ellos. Les pusieron un apodo cruel, los viejos bastardos. Y ellos lo aceptaron. No intentaron demostrar nada corriendo más rápido. No intentaron competir en valentía inútil. No romantizaron morir jóvenes. Habían vivido lo suficiente para entender algo esencial. En la guerra, la eficiencia mata más que el coraje. Al mando estaba el general Andrew D. Bruce, artillero de carrera, hombre de números no de discursos. Creía que disparar sin objetivo era desperdicio, que atacar de frente cuando podías rodear era estupidez, que usar hombres cuando podías usar metal era criminal. Para Bruce, los manuales militares no eran mandamientos sagrados, eran sugerencias, siempre que las matemáticas funcionaran. Y esa noche, mirando la bahía silenciosa, decidió doblar una regla que nadie había doblado antes. Si los japoneses usaban barcos sin blindaje, y si sus tanques podían perforar acero mucho más grueso, entonces la pregunta era, no si debía intentarse. La pregunta era, ¿por qué nadie lo había hecho antes? A las 12 en punto, una bengala de iluminación subió al cielo. La bahía dejó de ser oscuridad.
y se convirtió en un diagrama. Cuando la bengala iluminó la bahía, no hubo gritos ni órdenes desesperadas. Nadie improvisó. Todo lo que estaba a punto de ocurrir había sido pensado con antelación, calculado con frialdad, aceptando riesgos que otros mandos jamás habrían firmado. Los destructores de tanques M-10 estaban allí por una razón absurda. En teoría, Filipinas no tenía tanques enemigos. El M-10 había sido diseñado para Europa, para emboscar Panthers y Tigers en carreteras francesas, para disparar, moverse y desaparecer. No para operar en playas, no para enfrentar barcos, y mucho menos para participar en algo que, oficialmente, no existía: combate naval terrestre. Pero la guerra rara vez respeta los manuales. El cañón del M-10 tenía 76 milímetros, 3 pulgadas de acero lanzadas a casi 800 metros por segundo. Proyectiles perforantes diseñados para atravesar blindaje alemán, no madera, no acero delgado de transporte logístico. Y ahí estaba la grieta. Los transportes japoneses no eran buques de guerra, no estaban pensados para resistir impactos directos. Su casco era delgado, optimizado para carga y velocidad, no para supervivencia. En muchos casos, el espesor era menor al de la coraza lateral de un tanque ligero. Para cualquier artillero con experiencia, eso significaba una sola cosa: penetración garantizada. Pero penetrar no era suficiente. Había que hundirlos rápido, antes de que descargaran tropas, antes de que reaccionaran, antes de que el caos rompiera la sincronización. Y ahí entraba la matemática. Un barco no necesita explotar para morir, solo necesita perder la pelea contra el agua. Un impacto limpio en la línea de flotación, o justo debajo, crea una ecuación imposible de revertir. El agua entra más rápido de lo que cualquier bomba puede sacarla. La inclinación aumenta, la flotabilidad se rompe, el final es inevitable. 2 impactos eran suficientes, a veces uno solo. Bruce y sus oficiales lo sabían, los artilleros lo sabían, los tripulantes de los M-10 lo sabían. No estaban probando suerte, estaban aplicando física básica en un escenario donde nadie la había aplicado antes. La orden fue clara y breve: esperen iluminación, identifiquen blancos, disparen bajo comando, apunten a la línea de flotación. Nada de heroísmo, nada de disparos rápidos, nada de desperdicio. A medianoche exacta, el primer proyectil de iluminación explotó sobre la bahía. Durante segundos, el agua negra se volvió blanca. Las distancias dejaron de ser intuición y se convirtieron en números. 5 barcos, lentos, pesados, cargados hasta el límite. El transporte líder avanzaba confiado, rampas preparadas, tropas listas para desembarcar. Su capitán no maniobraba, no había razón para hacerlo. No había destructores, no había lanchas rápidas, solo una costa silenciosa. El primer M-10 ajustó elevación. Distancia, menos de 100 metros. Tiempo de vuelo del proyectil, poco más de 1 segundo. El disparo rompió la noche. No hubo explosión cinematográfica, no hubo bola de fuego, solo un impacto seco, brutal, quirúrgico. El proyectil atravesó el casco como si fuera papel, abrió el vientre del barco y dejó que el océano hiciera el resto. En segundos, la inclinación fue visible, en minutos, irreversible. Mientras los japoneses reaccionaban, intentando entender qué los estaba matando, la segunda bengala subió al cielo. La bahía volvió a iluminarse. El primer transporte ya estaba condenado. Y no hubo pausa para observarlo, porque detrás de él venían más. El segundo blanco ya estaba dentro del arco de tiro, el tercero acercándose, el cuarto y el quinto demasiado cerca para escapar. El engranaje había comenzado a girar, y una vez que la física entra en juego, no hay doctrina que pueda detenerla. El primer transporte todavía no había terminado de inclinarse cuando el segundo entró plenamente en la zona de muerte. Desde la costa, la escena no parecía una batalla. No había caos ni gritos audibles.
era más parecida a una operación industrial ejecutada en silencio. Cada arma sabía exactamente cuándo hablar. Cada hombre sabía exactamente qué mirar. El segundo M10 ya tenía el blanco alineado. La bengala aún ardía en el cielo cuando el cañón disparó. El proyectil recorrió la distancia en un instante y golpeó la proa del transporte japonés con una precisión casi ofensiva. La penetración fue limpia. El acero del casco cedió sin resistencia real. Dentro, el impacto se transformó en fragmentos, presión y muerte inmediata. A bordo, los soldados japoneses se agolparon sin entender. Algunos intentaron avanzar hacia la rampa, otros retrocedieron. El barco seguía moviéndose, como si pudiera ignorar lo que acababa de ocurrir. Ese impulso duró segundos. Un obús de 105 milímetros explotó contra la superestructura, no para hundirlo, sino para romperle la espalda. Mástiles, cabinas, estructuras livianas se desintegraron bajo la onda expansiva. La coordinación a bordo se perdió en un solo golpe. Cuando el segundo impacto perforante llegó, esta vez justo en la línea de flotación, el destino quedó sellado. El barco no explotó. Se rindió. El agua comenzó a entrar sin oposición. Las bombas no podían competir. La inclinación aumentó. El transporte encalló a pocos cientos de metros de la playa. Demasiado lejos para nadar con equipo. Demasiado cerca para escapar. Los hombres saltaron al agua. Y el agua los rechazó. Las ametralladoras estadounidenses barrieron la superficie con fuego controlado, no frenético. Cada ráfaga tenía un propósito. No era venganza, era negación logística. Mientras tanto, el primer transporte ya estaba perdido. La popa había desaparecido. Solo quedaba visible parte de la superestructura, inclinada, inútil, convertida en marcador de lo que no debía volver a intentarse. El tercer barco intentó maniobrar. Fue el primer error real de la noche. Al girar, expuso su costado completo, un regalo para cualquier artillero. El disparo entró limpio, atravesó el casco y detonó internamente. El efecto fue inmediato. El barco se partió en dos secciones funcionales que dejaron de funcionar al mismo tiempo. El cuarto barco nunca llegó a comprender qué estaba pasando. Avanzó directo hacia una zona ya saturada de fuego cruzado. Cañones antiaéreos de 40 milímetros, diseñados para derribar aviones, lo destrozaron por fragmentación. No buscaban hundirlo, buscaban impedir cualquier desembarco. Lo lograron en segundos. El quinto fue el más peligroso. Alcanzó menos de 70 metros de la costa. Tocó fondo. Intentó descargar hombres directamente en un infierno perfectamente preparado. Ninguno llegó a la playa. Desde la primera bengala hasta el último disparo, habían pasado 18 minutos. 18. 5 barcos japoneses destruidos. Cientos de soldados muertos o ahogados. 0 bajas estadounidenses. No hubo celebración. No hubo gritos de victoria. No hubo hombres levantando los brazos. Los artilleros recargaron. Los observadores ajustaron posiciones. Los oficiales esperaban. Porque todos entendían una verdad incómoda. Si el enemigo había venido una vez, vendría de nuevo. Y esa certeza se confirmó menos de 24 horas después. La noche siguiente, 2 barcazas más pequeñas intentaron entrar por el norte. Eran más rápidas, más bajas en el agua, diseñadas para deslizarse donde los transportes grandes habían muerto. No importó. La iluminación volvió a subir. Los M10 ya estaban apuntados. Las matemáticas no habían cambiado. Ambas barcazas fueron destruidas antes de cruzar los 450 metros. 0 bajas estadounidenses. Otra vez. En la tercera noche, el mando japonés apostó todo. Un transporte más grande, escoltado, cargado con cientos de hombres. No por terquedad, por necesidad. Necesitaban saber si Ormoc todavía era viable. La respuesta llegó en 12 minutos. El barco fue perforado, inundado, hundido. Esa fue la última vez. Después del 13 de diciembre, Ormoc quedó en silencio. No se anunció, no se declaró oficialmente cerrada.
simplemente dejó de recibir barcos. El embudo se selló, y cuando eso ocurrió, el destino del ejército japonés en Leyte quedó matemáticamente definido. La batalla no terminó esa noche, pero la guerra en esa isla, sí. Cerrar Ormoc no produjo una explosión final. No hubo una gran retirada. No hubo un último contraataque desesperado. Lo que siguió fue algo mucho más silencioso y mucho más letal. Las unidades japonesas que combatían en las montañas y selvas de Leyte no fueron derrotadas por una sola maniobra brillante. Fueron derrotadas por la ausencia. Ausencia de munición, ausencia de comida, ausencia de órdenes, ausencia de esperanza. Hasta el 11 de diciembre, cada noche traía una posibilidad. Un puñado de cajas de arroz, algunas ametralladoras nuevas, unos cuantos reemplazos humanos para tapar huecos en líneas que se desangraban lentamente. No era suficiente para ganar, pero era suficiente para seguir existiendo. Después de Ormoc, ese flujo se cortó de golpe. Las primeras en caer no fueron las posiciones, fueron las radios. Las baterías se agotaron y no hubo repuestos. Los mensajes dejaron de llegar. Las órdenes empezaron a repetirse porque nadie sabía que ya no tenían sentido. Luego vino el hambre. Las unidades japonesas comenzaron a contar disparos, no metafóricamente, literalmente. Los oficiales reducían el fuego a lo mínimo indispensable. Cada ráfaga tenía que justificar su gasto. Cada obús disparado era una decisión estratégica, no táctica. Después vino el hambre. El arroz se racionó hasta convertirse en símbolo. Un puñado al día. Luego, nada. Los soldados empezaron a hervir raíces, hojas, cualquier cosa que pudiera engañar al estómago por unas horas más. Las enfermedades hicieron el resto. Las posiciones que antes se defendían con ferocidad comenzaron a comportarse de forma extraña, resistían más de lo esperado y luego se abandonaban de repente. No porque el enemigo fuera imparable, sino porque quedarse ya no tenía sentido. El 14 de diciembre, las fuerzas estadounidenses avanzaron hacia el norte desde Ormoc. Encontraron resistencia, sí, pero no era la misma. Los contraataques carecían de coordinación. La artillería japonesa aparecía y desaparecía. Los disparos eran esporádicos, mal sincronizados, sin apoyo. Era un ejército que todavía estaba vivo, pero que ya no podía regenerarse. La matemática de Yamashita había fallado por un margen pequeño, pero fatal. Su estrategia dependía de que Ormoc siguiera abierta. Sin esa puerta, el tiempo dejó de trabajar a su favor. Para Navidad, Leyte estaba efectivamente asegurada. Las cifras oficiales cuentan solo una parte de la historia. Miles de soldados japoneses muertos, cientos capturados, bajas estadounidenses relativamente bajas para la escala del combate. Lo que no cuentan son los hombres que nunca llegaron a tocar tierra, las unidades que nunca se formaron porque sus reemplazos se hundieron en la bahía, las decisiones que nunca se tomaron porque el mensajero murió antes de llegar. Ormoc no fue una batalla decisiva en el sentido clásico, fue una amputación logística, y eso la hace más inquietante. No hubo una imagen icónica, no hubo un almirante famoso señalando un mapa, no hubo titulares espectaculares, solo una serie de noches donde barcos dejaron de aparecer. Para el mando japonés, insistir ya no era valentía, era desperdicio puro. Después del 13 de diciembre, los intentos cesaron. Ormoc fue abandonada en silencio, como se abandonan las ideas que ya no funcionan. La guerra siguió. Iwo Jima estaba al horizonte, Okinawa esperaba, pero algo había quedado claro para cualquiera que quisiera verlo. Un ejército puede perder sin ser derrotado directamente si se le quita la capacidad de existir mañana. Y en algún lugar entre la playa y el mar, una división que nadie consideraba especial había cambiado el curso de una campaña entera, usando armas para algo que nunca fueron diseñadas para hacer.
En enero de 1945, mientras la guerra seguía devorando hombres en otras islas del Pacífico, ocurrió algo inusual dentro del ejército de los Estados Unidos, algo que casi nunca pasaba en medio de un conflicto activo. El sistema se detuvo y miró hacia atrás. Los informes provenientes de Leyte ya habían sido archivados, sellados y enviados a Washington. Para la mayoría de las operaciones, ese habría sido el final del asunto, una acción exitosa más, absorbida por la maquinaria gigantesca de una guerra global. Pero esta vez, algo no encajaba. Los números eran demasiado limpios, los resultados demasiado asimétricos. La explicación, incómoda. Una división de infantería reportaba haber hundido múltiples barcos enemigos desde tierra firme, usando destructores de tanques. Sin apoyo naval directo, sin bajas propias, en minutos. Eso no era una variación doctrinal, era una anomalía. Y las anomalías en el ejército son peligrosas. Si el informe estaba equivocado, si había exageración, confusión bajo fuego, errores de identificación, debía corregirse de inmediato. La historia militar no puede construirse sobre relatos que desafían todo modelo conocido sin pruebas sólidas. Pero si el informe era correcto, entonces significaba algo aún más perturbador. Significaba que el ejército había ejecutado una capacidad que no sabía que tenía, que durante décadas había ignorado una posibilidad táctica porque no era así como se hacían las cosas. Así que Washington hizo lo impensable en plena guerra. Envió investigadores, no periodistas, no propagandistas, ingenieros, expertos en balística, oficiales técnicos, buzos de la Marina. Cuando llegaron a la bahía de Ormoc, la batalla ya había avanzado más de 100 kilómetros al norte. La playa estaba en silencio, los edificios seguían rotos. El aire olía a humedad, óxido y muerte vieja. Con marea baja, el agua era clara. Podías ver el fondo. Y en el fondo estaban los barcos. El transporte principal yacía inclinado, medio enterrado en el lodo, silencioso como una tumba, porque eso era exactamente lo que se había convertido. Los buzos descendieron con cintas métricas, cámaras y calibradores. No buscaban dramatismo, buscaban geometría. Midieron los orificios. 2 penetraciones limpias en el costado, ambas debajo de la línea de flotación, ambas con bordes doblados hacia adentro. Eso descartaba explosión interna. Eso confirmaba penetración externa. El diámetro coincidía perfectamente con proyectiles perforantes de 3 pulgadas. La separación entre impactos coincidía con los registros de disparo. Los ángulos coincidían con las posiciones documentadas de los M-10 en la costa. La física no mentía. En el segundo transporte, en agua más profunda, encontraron más pruebas. Fragmentos de metal incrustados en el casco. Restos de proyectiles recuperados del lecho marino. El análisis metalúrgico los rastreó hasta arsenales estadounidenses fabricados en 1944. No había margen para interpretación creativa. No había propaganda. No había exageración. El acero registraba la verdad mejor que cualquier memoria humana. La conclusión fue simple y profundamente incómoda. Los tanques habían hundido barcos, desde la costa, de forma deliberada, y había funcionado exactamente como las matemáticas predecían. Este fue el único caso confirmado de su tipo en toda la Segunda Guerra Mundial. No en Europa, no en el Pacífico, en ningún otro teatro. Y aquí es donde la historia se vuelve extraña. No hubo titulares, no hubo ceremonias, no hubo medallas especiales. La acción fue clasificada como parte de la defensa normal del sector. Los tripulantes de los M-10 volvieron a su trabajo habitual: destruir fortificaciones, apoyar infantería, prepararse para la siguiente isla. El general al mando lo mencionó una sola vez en sus memorias. Una frase, sin adjetivos, sin épica. Para él no había nada extraordinario, solo una confirmación de que su filosofía funcionaba. El ejército, sin embargo, sí tomó nota. En marzo de 1945, el manual técnico del M-10 fue actualizado. 3 párrafos nuevos. Empleo contra objetivos navales.
Recomendación clara: apuntar a la línea de flotación. Caso de referencia: Ormoc. Clínico: frío, silencioso. Y luego, la oportunidad desapareció. La guerra se movió. Iwo Jima, Okinawa. Los japoneses ya estaban atrincherados. No hubo más playas donde probar la lección. No hubo más barcos arrastrándose confiados hacia la costa. La anomalía quedó como nota al pie, pero una nota al pie que cerró una campaña entera. Aquí es donde esta historia debería convertirse en leyenda. Aquí es donde, en una narrativa clásica, aparecerían entrevistas, fotografías, hombres ancianos señalando mapas y diciendo, «Yo estuve allí». Aquí es donde esperarías ver documentales, monumentos, placas de bronce explicando cómo una decisión improvisada cambió el curso de una campaña entera. Pero nada de eso ocurrió. Los hombres que dispararon esos 15 proyectiles no hablaron de ello. No porque se les prohibiera, no porque fuera secreto, sino porque para ellos no había nada especial que contar. Habían hecho su trabajo. La mayoría de los tripulantes de los M-10 que operaron en Ormoc volvieron inmediatamente a misiones convencionales. Apoyo a infantería, destrucción de fortificaciones, avances lentos, agotadores, bajo fuego constante. Algunos murieron semanas después en Okinawa, otros sobrevivieron con heridas que arrastrarían toda la vida. Ninguno fue presentado como el hombre que hundió un barco con un tanque, porque esa no era la forma en que ellos entendían la guerra. Eran hombres mayores, hombres que antes de vestir uniforme habían vivido décadas resolviendo problemas reales, no teóricos. Sabían que el trabajo bien hecho no siempre es el que se ve. Sabían que la eficiencia rara vez es espectacular. Para ellos, aquella noche no fue un acto de genialidad, fue la aplicación correcta de una idea simple. Había barcos, había cañones capaces de perforarlos, había una oportunidad limitada en tiempo. El resto era ejecución. Después de la guerra, regresaron a vidas pequeñas y silenciosas. Talleres, oficinas, camiones de reparto, familias, hipotecas. Ninguno escribió memorias famosas, ninguno recorrió universidades dando conferencias sobre innovación militar. Uno de los últimos tripulantes sobrevivientes murió en 2003. Su familia descubrió lo ocurrido por accidente revisando sus registros de servicio. Una estrella de bronce, un corazón púrpura, cintas de campaña y una línea técnica, seca, sin emoción. Participó en el enfrentamiento de embarcaciones enemigas mediante fuego de destructor de tanques. Eso fue todo. Mientras tanto, la bahía de Ormoc volvió lentamente a ser lo que siempre había sido: una curva tranquila de costa, casas sencillas, barcos de pesca, agua que refleja el cielo como un espejo indiferente. Los restos de los transportes japoneses quedaron enterrados bajo metros de limo y sedimento. Décadas de lluvias monzónicas los cubrieron como una manta. El acero se oxidó, la madera desapareció, la historia se hundió con ellos. Hoy, los pescadores lanzan redes sobre tumbas metálicas sin saberlo. Los niños nadan donde el agua alguna vez hirvió con fuego de ametralladora. Los cangrejos caminan sobre cascos que transportaron hombres hacia su muerte. No hay monumentos, no hay placas, no hay tours guiados, solo silencio. Y ese silencio es engañoso, porque durante 18 minutos en diciembre de 1944, esa bahía decidió el destino de una campaña que involucraba a cientos de miles de soldados, no con una gran flota, no con bombarderos estratégicos, no con discursos épicos, sino con hombres que entendieron que las reglas existen para servir a la realidad, no para reemplazarla. La lección de Ormoc no es táctica, es mental. Cuando todos los manuales dicen que algo es imposible, pero los números dicen lo contrario, el conflicto no está en la realidad, está en la doctrina. Y la doctrina, cuando se vuelve rígida, mata. Bruce lo entendió, la 77 División lo entendió, los hombres en la playa lo entendieron. Apunta abajo, dispara 2 veces y deja que el agua haga el resto. No hubo gloria, no hubo épica, solo física aplicada con frialdad. Y a veces, eso es lo que realmente gana las guerras. Hay un error común al mirar hacia atrás en la historia militar.
Creer que las guerras se ganan únicamente con grandes batallas, con nombres que aparecen en libros, con fechas que se memorizan en academias. Creer que todo lo que realmente importa ocurre bajo focos, cámaras y discursos. Ormok demuestra lo contrario. Lo que ocurrió en esa bahía no encajaba en ninguna narrativa cómoda. No fue una victoria naval clásica, no fue una innovación doctrinal celebrada, no fue un acto heroico individual que pudiera transformarse en símbolo. Fue algo más peligroso para las instituciones, una prueba de que las reglas pueden estar equivocadas. Durante décadas, los ejércitos habían separado de forma rígida sus funciones. La marina hunde barcos, el ejército combate en tierra, los tanques luchan contra tanques, la artillería apoya a la infantería. Cada arma en su caja, cada doctrina en su estante. Ormok rompió esa división en silencio. Demostró que el campo de batalla real no respeta compartimentos, que la física no entiende de ramas militares, que un proyectil no sabe si su objetivo está sobre orugas o flotando. Y eso incomodó profundamente, porque aceptar Ormok en toda su dimensión implicaba admitir algo más grande, que durante años se habían ignorado soluciones evidentes simplemente porque no estaban escritas en los manuales correctos, que la tradición había reemplazado al pensamiento crítico, que la doctrina había pasado de ser herramienta a convertirse en jaula. Por eso Ormok no se enseñó ampliamente, por eso no se convirtió en modelo, por eso quedó relegada a notas técnicas y párrafos olvidados. No era una historia inspiradora, era una historia incómoda. Decía que un grupo de hombres comunes, sin estatus especial, sin aura de élite, había resuelto un problema estratégico aplicando lógica básica donde otros solo veían límites doctrinales. Decía que la creatividad bajo presión no siempre nace del genio, sino de la experiencia acumulada. Hombres mayores, hombres cansados, hombres que ya habían aprendido, antes de la guerra, que seguir reglas sin cuestionarlas puede destruirte. Esa mentalidad tuvo consecuencias más allá de Leyte. Cada kilómetro que el ejército estadounidense avanzó después de cerrar Ormok fue más barato en vidas. Cada posición japonesa cayó sabiendo que no habría refuerzos. Cada semana que pasó sin convoyes redujo la resistencia enemiga sin necesidad de grandes ofensivas frontales. Eso es eficiencia estratégica en su forma más pura. Pero hay otra razón por la que Ormok se perdió en el olvido. No ofrecía consuelo. No había una historia limpia de buenos contra malos en un clímax cinematográfico. Había hombres ahogándose en la oscuridad. Había cuerpos flotando. Había decisiones frías tomadas con plena conciencia de su efecto. Era guerra sin maquillaje. Y la historia muchas veces prefiere olvidar lo que no puede romantizar. Sin embargo, si miras el siglo XX con honestidad, verás que Ormok no fue una excepción. Fue una advertencia temprana, un anticipo de cómo las guerras modernas serían decididas cada vez menos por gestos heroicos y cada vez más por sistemas, logística y decisiones invisibles. Hoy hablamos de guerra híbrida, de dominios cruzados, de armas que cumplen funciones para las que no fueron diseñadas originalmente. Ormok lo hizo primero, sin nombres sofisticados, sin teorías, sin conferencias, solo con sentido común aplicado sin miedo. Y aquí está la pregunta incómoda que deja esta historia. ¿Cuántas veces más se ha descartado una solución correcta solo porque no se hace así? ¿Cuántas vidas se han perdido defendiendo reglas obsoletas? ¿Cuántos Ormok han sido ignorados porque nadie quería admitir que el manual estaba equivocado? La bahía sigue ahí, tranquila, silenciosa, pero su lección sigue flotando bajo la superficie, esperando a que alguien vuelva a hacer la pregunta correcta cuando todos los expertos digan que es imposible. Porque Ormok no fue una anomalía de la guerra, fue una anomalía del pensamiento. Y
Historias que terminan con una explosión, con una bandera plantada, con un discurso que resume todo en una frase memorable. Ormok no fue una de ellas. Terminó en silencio. Después del 13 de diciembre de 1944, la bahía simplemente dejó de recibir barcos. No hubo comunicado japonés anunciando la retirada. No hubo reconocimiento público de la derrota. El mar volvió a verse tranquilo. Y ese silencio, más que cualquier victoria ruidosa, confirmó que algo irreversible había ocurrido. Porque cuando un ejército deja de intentar, no es por miedo, es por certeza. Certeza de que cada nuevo intento producirá el mismo resultado. Certeza de que el problema ya no es táctico, sino estructural. Certeza de que seguir insistiendo solo acelera la extinción. Eso fue Ormok para Japón. No una batalla perdida, una puerta cerrada para siempre. Y lo más inquietante es cómo se cerró. No con acorazados, no con bombarderos estratégicos, no con un despliegue tecnológico espectacular, sino con hombres que decidieron mirar el problema sin respeto por las etiquetas, que se preguntaron no qué decía el manual, sino qué permitían las matemáticas, que entendieron que la física no tiene lealtad institucional. Un proyectil no sabe si fue disparado desde un tanque o desde un barco. El agua no negocia. La gravedad no perdona. Los hombres de la 77ª División no buscaron hacer historia. Buscaron terminar el trabajo de la forma más eficiente posible. Y en el proceso demostraron algo que muchas organizaciones, militares y civiles, se niegan a aceptar: que seguir reglas equivocadas es más peligroso que romperlas con criterio. Después de Ormok, la campaña de Leyte colapsó como un cuerpo al que se le corta el suministro de sangre. Las cifras finales hablan de miles de muertos, de divisiones enteras reducidas a sombras. Pero esas cifras no muestran la velocidad del derrumbe. No muestran cuántas muertes ocurrieron porque Ormok dejó de funcionar. Cada noche sin convoyes fue una sentencia. Cada día sin arroz fue una derrota silenciosa. Cada semana sin refuerzos fue una decisión ya tomada. Y aún así, Ormok no se convirtió en mito. No hubo películas, no hubo grandes libros populares, no hubo héroes convertidos en íconos, porque esta historia no encaja bien en el relato que nos gusta contar sobre la guerra. Es demasiado fría, demasiado técnica, demasiado honesta. Nos recuerda que la mayoría de los grandes giros históricos no ocurren cuando alguien grita más fuerte, sino cuando alguien piensa mejor. Que la diferencia entre lo imposible y lo inevitable a veces se reduce a una pregunta incómoda que nadie quiere hacer. ¿Y si el manual está equivocado? Esa pregunta no solo cambió una bahía en Filipinas, cambió una campaña y en cascada aceleró el final de una guerra en un archipiélago entero. Hoy, si miras la bahía de Ormok en un mapa, no verás nada especial. Una costa modesta, agua tranquila, barcos de pesca. Ninguna señal de lo que ocurrió ahí durante 18 minutos que redefinieron el destino de cientos de miles de personas. El tiempo ha hecho su trabajo, ha cubierto los restos, ha borrado los sonidos, ha suavizado la memoria, pero la lección sigue intacta. Cuando todos te dicen que algo no se puede hacer, cuando cada experto repite la misma frase, cuando cada manual coincide en que estás loco, tal vez la pregunta correcta no sea ¿por qué hacerlo? Tal vez sea ¿funcionan los números? Porque si la física está de tu lado, si la lógica es sólida, si la realidad confirma lo que la tradición niega, entonces no estás rompiendo reglas, estás avanzando. Si esta historia te hizo detenerte un segundo, si te obligó a replantearte cómo se ganan realmente las guerras y los problemas grandes, entonces este canal es para ti. Suscríbete ahora, no mañana, no después. Aquí contamos las historias que no aparecen en los libros de texto, las decisiones que cambiaron todo sin pedir permiso,
Los momentos en que hombres comunes hicieron cosas extraordinarias y luego regresaron a casa en silencio. Dale like, deja un comentario. Dinos qué otra historia olvidada quieres que rescatemos. Porque mientras alguien las escuche, estas historias no desaparecerán bajo el limo del tiempo como los barcos hundidos en Ormok. Nos vemos en la siguiente. Y recuerda, los manuales son solo sugerencias cuando las matemáticas están de tu lado.